Buenos días, coronel. La voz del juez cortó el aire de la sala del tribunal con tanta nitidez que incluso los ventiladores del techo parecieron dejar de girar. Por un segundo, nadie se movió, ni el secretario, ni los abogados, ni mi hija, que estaba sentada 3 filas detrás de mí con las lágrimas ya asomando en sus ojos, y, definitivamente, tampoco mi suegra, Evelyn Carter. Ella había estado sonriendo apenas unos momentos antes, esa pulida sonrisa de club de campo que usaba cada vez que pensaba que ya había ganado. Pero en el instante en que el juez me llamó coronel, esa sonrisa se agrietó. Su rostro se volvió pálido bajo las capas de maquillaje caro, y me miró fijamente como si estuviera viendo a un extraño sentado en la mesa de la defensa. «Espere», susurró, y luego, más fuerte. «¿Qué?» Mantuve mis manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa. Después de 20 años en tribunales militares, había aprendido algo importante. La persona más ruidosa de la sala suele tener el caso más débil, y Evelyn Carter llevaba años siendo ruidosa. 3 meses antes, yo estaba en mi cocina preparando una sopa de pollo cuando llegó la carta certificada. Llovía esa tarde en Norfolk, Virginia. El tipo de lluvia fría de primavera que se te mete en los huesos cuando ya pasas de los 60. Lo recuerdo porque las rodillas me dolían más de lo habitual. El sobre tenía el remite del bufete de abogados Carter and Bellamy Legal Group. Ya sabía que no podía ser nada bueno. Después de que mi esposo, Frank, falleciera el invierno anterior, cada interacción con su familia se había convertido en una especie de batalla silenciosa. Al principio eran cosas pequeñas. Evelyn criticando las flores que elegí para el funeral, quejándose de que vendí el bote de pesca de Frank demasiado rápido, diciéndole a los familiares que yo estaba actuando de forma emocional cada vez que no estaba de acuerdo con ella. Pero, después de un tiempo, la cortesía desapareció. El dinero tiene una forma particular de quitarle la pintura a la gente, especialmente el dinero viejo. Abrí la carta despacio en el mostrador de la cocina mientras la sopa hervía a fuego lento detrás de mí. Al principio, las palabras se me borraron. Petición de revisión de patrimonio. Alergación de influencia indebida. Disputa de propiedad. Tuve que sentarme. La casa del lago de Frank. De eso se trataba todo esto en realidad. No de dolor, ni de familia, ni de amor. La casa del lago. Estaba situada en un tramo tranquilo de Smith Mountain Lake, donde Frank y yo habíamos pasado casi todos los veranos durante 32 años. No era ninguna mansión, solo una vieja cabaña de cedro con suelos crujientes, contraventanas de un verde descolorido y un muelle que Frank reconstruyó 2 veces con sus propias manos. Pero era el único lugar donde mi esposo había sido verdaderamente feliz, especialmente cerca del final. El cáncer cambia a un hombre. Hacia el final de la enfermedad de Frank, la casa del lago se convirtió en el único lugar donde podía dormir en paz. Se sentaba en el muelle, envuelto en una vieja manta de la marina, mientras yo leía a su lado. A veces no hablábamos durante una hora. No lo necesitábamos. Ahora Evelyn la quería, y según la demanda, pretendía demostrar que yo había manipulado a su hijo moribundo para que me la dejara a mí. Me reí cuando terminé de leer. No porque fuera gracioso, sino porque, después de 62 años en esta tierra, a veces la traición se vuelve tan predecible que casi pierde su poder de sorprenderte. Casi. La gente suele asumir que las mujeres silenciosas son débiles. Aprendí eso hace mucho tiempo, especialmente las mujeres de mi edad. Te vuelves invisible en Estados Unidos a partir de cierto punto. Los cajeros dejan de mirarte a los ojos, los médicos te interrumpen, los jóvenes profesionales te llaman cariño, mientras te explican cosas que tú ya entiendes mejor que ellos. No me importaba la invisibilidad la mayoría de los días. Después de jubilarme, la prefería. Pero Evelyn confundió el silencio con la impotencia. Ese fue su primer error. Su segundo error fue creer que me conocía. «Deberías llegar a un acuerdo», me dijo mi hija Ana esa noche. Estábamos sentadas a la mesa de la cocina mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Ana parecía agotada. Un divorcio, 2 adolescentes, un trabajo en facturación hospitalaria. La vida la había desgastado últimamente. «No quiero que pases por un estrés como este», dijo en voz baja.
La abuela Evelyn tiene dinero, abogados, contactos. Removí mi té lentamente. Lo sé, ella dice que la casa pertenece a la familia Carter. Levanté la mirada. Yo era la familia de Frank. Los ojos de Ana se suavizaron de inmediato. Lo sé, mamá. Pero aún se la escuchaba asustada. A decir verdad, entendía por qué. La mayoría de la gente no tenía idea de a qué me dedicaba yo antes de jubilarme. Incluso mi propia hija solo conocía fragmentos. Frank y yo habíamos acordado hacía mucho tiempo mantener mi carrera militar en privado, fuera de los círculos cercanos. No en secreto exactamente, solo separada. Después de años de tribunales militares, investigaciones en el extranjero y suficiente fealdad humana como para durar varias vidas, quería paz. Quería jardines, libros, café en el porche. Quería volver a ser alguien común. Y por un tiempo lo logré. Al menos hasta que Evelyn Carter me arrastró a los tribunales. Una semana después, Evelyn invitó a la familia a la cena del domingo. Eso ya de por sí me indicó que estaba planeando algo. Evelyn nunca era la anfitriona, a menos que hubiera una audiencia. Su casa tenía vista al río Elizabeth, columnas completamente blancas y platería pulida, el tipo de casa donde nadie se relaja realmente. En el momento en que entré, pude sentirlo. La función ya había comenzado. El hermano menor de Frank, Richard, apenas me miró. Su esposa, Sandra, me dedicó una de esas sonrisas tensas y fingidas que la gente rica usa cuando aparenta comportarse con moralidad. La cena se prolongó entre comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. «Debes de estar abrumada financieramente ahora», dijo Evelyn mientras cortaba su carne asada. «Me las estoy arreglando». Bueno, los asuntos legales pueden volverse costosos. Bebí un sorbo de mi agua con calma. Al otro lado de la mesa, Richard sonrió con suficiencia. «Sabes», dijo él, «papá siempre tuvo la intención de que esa propiedad permaneciera en el linaje de los Carter». Lo miré directamente. Frank dejó sus deseos muy claros. Evelyn se dio un toque en los labios con una servilleta. «Eso es lo que afirman tus abogados». «¿Mis abogados?» Una elección de palabras interesante, porque en ese momento yo no había contratado a ninguno. Me di cuenta entonces de que realmente creían que entraría en pánico, que vendería en silencio, que desaparecería en silencio, que perdería en silencio. Evelyn se recostó en su silla y sonrió. «¿Sabes cuál es tu problema, Margaret?» Esperé. «Siempre actuaste como si fueras más inteligente que todos los demás». Sandra se movió incómoda en su asiento. Ana miraba fijamente su plato, pero Evelyn continuó. «Al fin y al cabo, solo eras un ama de casa». La habitación quedó en silencio, y, curiosamente, eso dolió más que la demanda. No por orgullo, sino porque Frank había sabido exactamente quién era yo. Él respetaba los años que yo había dedicado al servicio, los sacrificios, las pesadillas, las cosas que yo todavía cargaba en silencio. Y ahora él se había ido. Dejé mi tenedor con cuidado. «Te veré en el tribunal, Evelyn». Ella sonrió. «Oh, Margaret». Luego se rió suavemente. «Estás acabada». Esa noche me senté sola en mi porche, escuchando los truenos distantes sobre el agua. Pensé en Frank, en el juramento que hice hace décadas, en todos los jóvenes soldados que alguna vez procesé y en los inocentes que defendí. Había pasado 20 años sirviendo al derecho militar. 20 años aprendiendo que la verdad importa menos que la preparación. Y Evelyn Carter no tenía idea de a quién había decidido humillar. Por primera vez en meses, abrí el viejo maletín de cuero en mi armario. Dentro descansaban mis registros militares, mis documentos de nombramiento y la insignia del águila de plata que no había tocado desde mi jubilación. La sostuve en la palma de mi mano durante mucho tiempo. Luego sonreí para mis adentros en silencio. No por ira, no por venganza, solo por certeza. Porque, por primera vez desde que Frank murió, finalmente recordé exactamente quién era yo. La mañana de la audiencia, me desperté antes del amanecer. Eso solía pasar antes de cada tribunal importante en el extranjero. No hacía falta despertador, solo el cuerpo recordando la presión antes de que la mente reaccione por completo. Me senté a la mesa de la cocina en la oscuridad con una taza de café negro calentándome las manos. Afuera,
Norfolk todavía estaba tranquilo. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento húmedo por la lluvia de la noche. A los 62 años, el silencio se siente diferente a cuando eres joven. Cuando eres joven, el silencio se siente vacío. Cuando eres mayor, se siente ganado. Me quedé mirando la carpeta que estaba junto a mi taza de café. Cuero marrón sencillo, sin maletines caros, sin dramáticas pilas de papeleo. Solo lo suficiente. Esa fue otra cosa que me enseñó el derecho militar. Las personas más desesperadas por parecer poderosas usualmente cargaban las carpetas más grandes. Me vestí de manera sencilla esa mañana. Pantalón gris, blusa azul marino, abrigo de lana oscuro. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Me recogí el cabello plateado con pulcritud y me miré en el espejo del pasillo antes de salir. Una viuda, una abuela, una mujer en la que la mayoría de la gente ni siquiera repararía en el supermercado. Perfecto. El Palacio de Justicia del Centro se alzaba exactamente igual a como lo hacen siempre los viejos juzgados estadounidenses. Piedra fría, ventanas altas, detectores de metales zumbando cerca de la entrada. Subí las escaleras del tribunal despacio, con cuidado de mis rodillas. A mitad de camino, oí que alguien me llamaba por mi nombre. ¿Mamá? Ana se apresuró hacia mí, sosteniendo 2 cafés y con aspecto ya ansioso. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy respirando. Eso no es una respuesta. Sonreí levemente. Esa es la única respuesta que la gente de nuestra edad puede garantizar. Se echó a reír a su pesar. Así son las hijas. Incluso las hijas adultas siguen necesitando momentos en los que sus madres suenen firmes. Ana miró nerviosa hacia la entrada. ¿Ya están adentro? Por supuesto que lo estaban. La gente como Evelyn siempre llega temprano cuando cree que le espera una victoria pública. Mamá, Ana bajó la voz. Última oportunidad para llegar a un acuerdo. Cierra un trato. Podrías perderlo todo. La miré con atención. ¿Sabes qué es lo que más odiaba tu padre? ¿Qué? ¿A los matones? Asintió lentamente. Frank odiaba la arrogancia en todas sus formas, especialmente a los ricos que usaban la influencia como un arma. Quizá por eso nos entendíamos tan bien. Él venía de una familia privilegiada, pero nunca la idolatró. Esa cualidad se saltó una generación con Evelyn. En el momento en que entramos al vestíbulo del tribunal, los vi. Evelyn estaba cerca del control de seguridad, con un traje de diseñador color crema y unas perlas lo bastante grandes como para pagar la hipoteca de alguien. Richard estaba a su lado, en un traje gris marengo, hecho a medida, fingiendo una expresión solemne. Y rodeándolos, los abogados, 3 de ellos, todos caros, todos impecables, todos cargando carpetas gruesas para una disputa de propiedad que debería haber sido simple. Evelyn me vio de inmediato. Devolvió esa sonrisa, esa que nunca le llegaba a los ojos. «Vaya», dijo lo bastante alto para que la gente cercana la oyera. «Margaret realmente vino». Seguí caminando con calma. Uno de los abogados me miró brevemente, esperando a las claras ver asesoramiento legal cerca. Cuando se dio cuenta de que estaba sola, su expresión cambió ligeramente. Los depredadores reconocen el aislamiento. «¿No tienes abogado?», preguntó Richard. «Yo no dije eso». Evelyn se rió suavemente. «Oh, cariño, esto no es un tribunal de reclamos menores». Ana se tensó a mi lado. «Hija, está bien», dije en voz baja. Evelyn se acercó más. El perfume golpeó primero, agudo y caro. «Deberías haber aceptado el acuerdo», dijo. Le sostuve la mirada con serenidad. «Y tú deberías haber respetado los deseos de tu hijo». Algo se endureció en su expresión de inmediato. «Ahí está», susurró, «esa arrogancia». «No», dije con calma, «esto es dolor». Por un segundo, casi vi parpadear la incomodidad en su rostro. Casi. Luego desapareció. «Estás acabada», dijo Evelyn. No respondí, porque a veces el silencio desconcierta a la gente cruel más de lo que la ira jamás podría hacerlo. La sala del tribunal en sí era más pequeña de lo que esperaba. Viejos bancos de madera, la bandera estadounidense cerca del estrado del juez, el leve olor a polvo y papel viejo.
Me senté sola en la mesa de la defensa, mientras el equipo legal de Evelyn desplegaba materiales sobre la suya, como si se estuvieran preparando para una fusión corporativa. La gente miraba, no abiertamente, pero lo suficiente. Una mujer mayor sentada al fondo, de hecho, me dedicó una mirada de simpatía. Probablemente asumió que no podía permitirme representación legal. Honestamente, una parte de mí agradecía eso. Ser subestimada crea oportunidades. Ana me apretó el hombro antes de sentarse detrás de mí. ¿Segura que estás bien? Asentí una vez. A decir verdad, me sentía más tranquila de lo que me había sentido en meses. Los tribunales siempre habían tenido sentido para mí. A diferencia de la familia, las peleas familiares son emocionales. Las peleas legales son de procedimiento. Los procedimientos se pueden manejar. Las emociones son mucho más peligrosas. La audiencia comenzó exactamente a las 9:00. El alguacil anunció al juez. Todos se levantaron. El juez, Harold Bennett, entró llevando un grueso expediente bajo el brazo. Al final de sus 60 años, ex reserva de la Marina, ojos afilados, postura disciplinada. En el momento en que lo vi, lo reconocí de inmediato. No personalmente, sino profesionalmente. Nos habíamos cruzado hacía años durante un tribunal militar en Alemania, en aquellos días en que mi cabello aún era oscuro y mis rodillas no me dolían durante las tormentas de lluvia. Ahora se veía más viejo. Yo también. Durante varios segundos examinó la sala de forma casual. Entonces sus ojos se posaron en mí y se detuvieron. Siguió un extraño silencio, corto, pero perceptible. Vi cómo el reconocimiento se asentaba en su rostro. Luego la sorpresa, luego el respeto. El abogado de Evelyn se levantó primero y se lanzó de inmediato a su actuación. Su señoría, este es un caso trágico, pero desafortunadamente común, que involucra una influencia indebida sobre un hombre con una enfermedad terminal. Casi sonreí. Ahí estaba, la narrativa. La pobre familia rica manipulada por una viuda emocionalmente inestable. Un clásico. Habló durante casi 10 minutos. Lenguaje cuidadosamente elegido. Frases cargadas de emoción. En un momento dado, se refirió a mí como dependiente financieramente. Esa parte me irritó un poco, no lo suficiente como para reaccionar, pero sí para recordarlo. Luego vino la insinuación que más dolió, que la señora Hayes había aislado al difunto durante las etapas finales de la enfermedad. Ana se movió indignada detrás de mí, porque ambas sabíamos la verdad. Frank pidió distancia, no por falta de amor, sino por el ruido. El cáncer cansa a la gente, y Evelyn nunca se callaba. El abogado contrario continuó con total confianza. Para cuando terminó, la sala prácticamente esperaba que yo rompiera a llorar o a suplicar clemencia. En lugar de eso, me limité a organizar mis papeles en silencio. El juez Bennett finalmente me miró. «Señora Hayes», dijo, «¿se va a representar a sí misma hoy?» «Sí, señoría». Evelyn sonrió de inmediato. Prácticamente podía sentir su satisfacción desde el otro lado de la sala. El juez me observó un momento más. Entonces, algo cambió en su expresión. El reconocimiento se profundizó en su mirada, y de repente se irguió un poco más. La sala se quedó extrañamente inmóvil. Luego, el juez Bennett hizo un pequeño y respetuoso saludo con la cabeza. «Buenos días, coronel». Cualquier asomo de sonido desapareció por completo. La sonrisa de Evelyn se desvaneció al instante. Richard parpadeó. Uno de los abogados bajó físicamente su bolígrafo, y detrás de mí escuché a Ana susurrar. «¿Qué?» El juez continuó con calma. «Ha pasado mucho tiempo». Asentí una vez. «Sí, señor». Evelyn me miró como si el suelo se hubiera abierto bajo su silla. «Coronel», repitió con voz débil. Durante 20 años me había sentado en tribunales militares donde las carreras, las reputaciones y a veces vidas enteras dependían de la precisión. Y de repente, tras meses de ser tratada como una viuda indefensa, observé cómo la comprensión empezaba a extenderse por aquella sala, un rostro a la vez. El abogado de la parte contraria se aclaró la garganta con torpeza. «Señoría, no estaba al tanto de que la señora Hayes tuviera experiencia legal». El juez Bennett lo miró con fijeza. «Eso sería quedarse corto».
Crucé las manos tranquilamente sobre la mesa, y por primera vez desde que Frank murió, vi el miedo entrar en los ojos de Evelyn Carter. Nadie en la sala se movió durante varios segundos después de que el juez Bennett me llamara coronel. Casi se podía oír a la gente pensar. Los taquígrafos del tribunal dejaron de teclear. Uno de los abogados de Evelyn se ajustó las gafas con nerviosismo. Y mi suegra, bueno, al principio parecía ofendida, no sorprendida. Ofendida, como si el mundo hubiera violado de algún modo un acuerdo que ella ni siquiera sabía que existía. ¿Coronel?, repitió de nuevo. El juez Bennett pareció levemente sorprendido por su confusión. Sí, dijo con calma, la coronel retirada Margaret Hayes. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Podía sentir la mirada de Ana clavada en la nuca. No se lo había contado todo, no porque quisiera tener secretos con ella, sino porque algunos capítulos de la vida se vuelven demasiado pesados para arrastrarlos hacia los años de paz. Después de jubilarme, tomé una decisión. Nada de uniformes, nada de historias, nada de explicaciones. Quería ser la esposa de Frank. Más tarde, quería ser simplemente su viuda. Nada más. El juez Bennett se acomodó en su sillón y abrió el expediente del caso. Tengo entendido que la coronel Hayes prestó servicio en el cuerpo del Cuerpo Jurídico de la Marina, Jack Corps, durante más de 2 décadas. Uno de los abogados más jóvenes tragó saliva con dificultad. El abogado mayor que estaba a su lado adoptó de repente una actitud mucho más cautelosa. Los círculos legales militares son más pequeños de lo que la gente piensa, especialmente entre los fiscales de alto rango. Evelyn me miró como si hubiera cometido una traición personal. ¿Eras abogada?, preguntó. Me giré hacia ella despacio. Sí. Abrió la boca ligeramente. Pero dijiste que estabas jubilada. Lo estoy. No, espetó, visiblemente alterada ahora. Dijiste que trabajabas para el gobierno. Y lo hacía. El juez se aclaró la garganta con suavidad. Señora Carter, por favor, dirija sus comentarios a través de su abogado. Evelyn se echó hacia atrás rígidamente, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez desde que Frank murió, ya no parecía segura de sí misma. El abogado contrario se levantó de nuevo, aunque ahora con una confianza notablemente menor. Señoría, dijo con cuidado, aunque los antecedentes militares de la señora Hayes son ciertamente impresionantes, siguen siendo irrelevantes para la disputa de propiedad que se presenta ante el tribunal. Esa parte era verdad. Mi rango por sí solo no significaba nada aquí. Pero la credibilidad importa en todas partes, especialmente en un tribunal. El juez Bennett asintió levemente. Proceda. El abogado reanudó su intervención, aunque su ritmo había cambiado. Antes hablaba como un hombre que presenta una victoria garantizada. Ahora sonaba como alguien que avanza con cuidado en una habitación a oscuras. Intentó una vez más retratarme como alguien emocionalmente manipuladora durante la enfermedad de Frank, pero esta vez lo interrumpí educadamente. Señoría, ¿puedo responder directamente? El juez Bennett asintió de inmediato. Puede hacerlo. Me levanté despacio. Mis articulaciones protestaron un poco. La edad también te recuerda su presencia en las salas de tribunal. Miré hacia el abogado con calma. Usted afirmó que aislé a mi esposo durante su enfermedad. Sí. ¿Entrevistó usted personalmente a sus enfermeras de oncología? El abogado vaciló. No. ¿Revisó los registros de visitas del hospicio? No. ¿Habló con el doctor Levan con respecto a las recomendaciones de tratamiento de mi esposo? No. Asentí una vez y luego volví a sentarme. Eso fue todo. Simple, preciso, pero suficiente. Porque de repente, la sala del tribunal entendió algo que Evelyn nunca había comprendido. Yo sabía exactamente cómo funcionaban los tribunales. La gente suele pensar que los fiscales militares se pasan la carrera gritando dramáticamente como los abogados de la televisión. La verdad es mucho más silenciosa, mucho más fría. Los mejores fiscales rara vez alzan la voz. Hacen preguntas pequeñas, cuidadosas, preguntas que, poco a poco, van eliminando los lugares donde esconderse. Aprendí eso durante mi primera asignación en el extranjero, en Alemania, a principios de los 90.
Tenía 30 años, estaba aterrorizada la mitad del tiempo y constantemente me subestimaban porque parecía demasiado suave para sobrevivir en un tribunal militar. Un oficial superior me dijo directamente: «No pareces una fiscal». Le respondí: «Por lo general, los criminales prefieren eso». Frank se rió durante 20 minutos cuando se lo conté más tarde. Dios, cómo extrañaba esa risa. A medida que avanzaba la audiencia, el juez Bennett permitió la revisión de las pruebas preliminares. Los abogados de Evelyn presentaron estados financieros, registros médicos y declaraciones de testigos, intentando sugerir que yo había manipulado emocionalmente a Frank cerca del final de su vida. Escuché en silencio. Luego abrí mi propia carpeta. Delgada, organizada, precisa, como siempre. El abogado más joven, frente a mí, pareció aliviado al ver tan pocos documentos. Ese alivio desapareció rápidamente. «Señoría», dije con calma, «me gustaría presentar la prueba de». El alguacil llevó las copias hacia el frente. El juez Bennett revisó la primera página, luego la segunda. Después se quitó las gafas lentamente. «Interesante, muy interesante». Evelyn se movió incómoda en su asiento. «¿Qué es?», le susurró a su abogado. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, el abogado de más edad se aclaró la garganta. «¿De dónde obtuvo exactamente este documento?». Lo miré directamente. «De mi esposo». El documento era simple. Una carta notariada de protección patrimonial firmada 8 meses antes de la muerte de Frank. En ella, Frank declaraba explícitamente que la Casa del Lago me pertenecía únicamente a mí y que cualquier intento futuro por parte de los miembros de la familia de disputar la propiedad iba en contra de sus deseos. Y luego venía la parte importante. Frank había escrito específicamente: «Hago esta declaración de manera voluntaria, sin coacción ni influencia». El rostro del abogado se tensó. Evelyn parecía estupefacta. «¡Eso es imposible!», susurró. «No», dije en voz baja. «Es inconveniente». Ana se cubrió la boca detrás de mí. Tampoco le había mostrado el documento a ella. No porque desconfiara de ella, sino porque, tras décadas en la fiscalía, confiaba más en la estrategia y el momento oportuno que en la emoción. La atmósfera en la sala cambió por completo después de eso. Ahora la gente miraba a Evelyn de otra manera, no como a una madre afligida que protegía los bienes familiares, sino como a una mujer rica que desafiaba los deseos por escrito de un hijo moribundo. Una gran diferencia. El abogado de más edad solicitó un breve receso. El juez Bennett concedió 10 minutos. En el momento en que todos se pusieron de pie, Evelyn se volvió hacia mí con furia. «¿Escondiste esto?». Permanecí sentada, tranquila. «¿Nunca preguntaste?». Manipuladora, pequeña. «Señora Carter», advirtió el juez Bennett con severidad desde el estrado. Evelyn se detuvo al instante, pero su compostura se estaba desmoronando rápidamente. Richard se acercó con cuidado. «Margaret, tal vez deberíamos discutir opciones de acuerdo». Interesante. 1 hora antes querían la guerra. Ahora querían discutir. Lo miré fijamente. «Tu hermano ya tomó su decisión». Richard bajó la mirada, porque en el fondo sabía que era verdad. Durante el receso, Ana se sentó a mi lado, temblando ligeramente. «Mamá». La miré. «Realmente fuiste coronel». Esbocé una leve sonrisa. «Retirada». ¿Procesaste crímenes militares? «Sí, durante casi 20 años». Me miró con total incredulidad. «Ni siquiera sé quién eres». Eso dolió un poco. Le toqué la mano con suavidad. «Sabes exactamente quién soy». Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. El abogado de mayor edad solicitó permiso para hablar en privado con su cliente. El juez Bennett concedió 5 minutos. En cuanto se apartaron a un lado, cerca de la pared de la sala, Evelyn estalló en susurros. No alcanzaba a oír cada palabra, pero capté lo suficiente. ¿Cómo iba a saber yo que ella guardaba todo? ¡Nos engañó! «No», interrumpió el abogado, con una nitidez que media sala pudo escuchar. «Usted omitió información relevante». Ah, ahí estaba. La fractura. Los buenos abogados odian las sorpresas,
y era evidente que Evelyn no les había contado toda la historia. Richard se frotó la frente con ansiedad. Usted dijo que esos correos electrónicos habían sido borrados. Evelyn se giró bruscamente hacia él. Bueno, al parecer no lo fueron. El abogado más joven parecía genuinamente incómodo ahora. Probablemente se estaba dando cuenta de que había ligado su reputación a una cliente de honestidad selectiva. El tribunal militar me enseñó algo hace años. La gente rara vez se destruye a sí misma de golpe. Se deshilachan hilo por hilo, y por lo general, el ego es el que tira de la primera hebra. Ana se acercó a mí durante el receso otra vez. Esta vez, sus ojos se veían diferentes. Ya no reflejaban confusión, reflejaban orgullo. «Papá te protegió», susurró. Asentí suavemente. «Lo intentó. Tú también lo protegiste a él. Eso casi me quiebra». Porque nadie había dicho eso en voz alta desde que Frank murió. Durante meses, Evelyn me pintó como una carga manipuladora que rondaba a su hijo moribundo. Pero cuidar a un enfermo cambia a las personas, especialmente a las parejas mayores. Después de suficientes años juntos, el amor deja de ser dramático. Se vuelve práctico, silencioso. Te memorizas los horarios de los medicamentos. Aprendes a levantar a alguien con delicadeza cuando está débil. Te quedas despierta escuchando su ritmo respiratorio en la oscuridad. Eso era el matrimonio cerca del final. No romance, sino deber, un deber sagrado. Y yo habría cargado con él para siempre si hubiera podido mantenerlo con vida. Cuando se reanudó la sesión, el tono del juez Bennett se volvió notablemente más firme. «Señora Carter», dijo, «este tribunal está cada vez más preocupado por la validez de varias de las alegaciones presentadas en esta petición». El abogado de Evelyn intervino de inmediato. «Señoría, tal vez deberíamos discutir la posibilidad de una mediación». «No», interrumpió Evelyn tajantemente. Su abogado se quedó helado. Incluso yo estuve a punto de suspirar. El orgullo hace que la gente inteligente se comporte de manera estúpida. Al juez Bennett no se le vio impresionado. «Señora Carter, le aconsejo encarecidamente que escuche a su abogado. Ella manipuló a mi hijo». Me mantuve tranquila. Su hijo le suplicó que parara. Eso impactó con más fuerza de lo que jamás lo habría hecho un grito. Evelyn me miró con un odio abierto ahora. «¿Te crees mejor que nosotros por tu título militar?» «No», respondí en voz baja. «Creo que su hijo merecía dignidad mientras moría». Silencio, silencio absoluto. Incluso el secretario del tribunal dejó de mover papeles. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas de repente. No por dolor, por humillación. Por primera vez en su vida, alguien la estaba obligando a enfrentar las consecuencias públicamente, y no sabía cómo sobrevivir a ello. Entonces llegó la fractura final. Abrí la última sección de mi carpeta. «Señoría, también me gustaría presentar documentación de audio relevante sobre los intentos de coacción relacionados con la modificación del patrimonio». El abogado mayor cerró físicamente los ojos. Ya sabía que esto solo iba a empeorar. El juez Bennett arqueó ligeramente una ceja. ¿Documentación de audio? Sí, señor. Evelyn pareció confundida y luego aterrorizada, porque de repente recordó las llamadas telefónicas. Meses antes, durante la enfermedad de Frank, Evelyn llamaba constantemente exigiendo actualizaciones, presionándolo sobre la propiedad, acusándome de controlar el acceso a él. Frank finalmente me pidió que grabara las llamadas, no por venganza, sino por protección. El alguacil conectó el dispositivo de grabación en silencio, y entonces la voz de Evelyn llenó la sala. Fría, afilada, inconfundible. Si Margaret realmente te amara, devolvería la casa del lago a la familia Carter antes de que mueras. Ana ahogó un gemido suave detrás de mí. Richard se quedó mirando el suelo. La grabación continuó. «Estás enfermo, Frank. Ya no estás pensando con claridad». Entonces, la voz exhausta de Frank respondió débilmente. «Mamá, para». Esa sola frase cambió por completo el ambiente de la sala. No fue dramática, no fue fuerte, solo cansada. El sonido de un hombre moribundo suplicando paz. El juez Bennett detuvo la grabación después de unos segundos más. Nadie habló.
Evelyn se quedó paralizada en su asiento. Por primera vez en todo el día se la veía vieja. No poderosa, no elegante, solo vieja. El juez se quitó las gafas lentamente. «Señora Carter», dijo con cuidado, «este tribunal tiene ahora serias preocupaciones con respecto a una posible conducta fraudulenta e interferencia coercitiva en asuntos patrimoniales». El abogado de más edad le susurró algo urgente a Evelyn. Probablemente otra vez sobre un acuerdo, pero Evelyn me miró a mí en su lugar, como si todavía no pudiera entender cómo la viuda silenciosa, de la que se había burlado, se había convertido en la persona más peligrosa de la sala. El juez Bennett se inclinó ligeramente hacia adelante. Si las pruebas adicionales respaldan estos hallazgos, la exposición a un fraude penal podría convertirse en una consideración. Y así, de la nada, el imperio de la familia Carter comenzó a colapsar en público. Para el cuarto día de las audiencias, todo el tono del caso había cambiado. Cuando esto empezó, la gente me trataba como a una viuda afligida que intentaba aferrarse a algo que no podía permitirse mantener. Ahora, el personal del tribunal me saludaba con respeto cada mañana. El alguacil le sostenía las puertas a Ana. Y Evelyn Carter, bueno, ella dejó de mirar a la gente a los ojos. Es curioso lo rápido que cambia el poder una vez que la verdad entra en la habitación. Fuera del tribunal, noté que los reporteros se reunían cerca de las escaleras. Nada a nivel nacional, solo los medios locales de Norfolk. Un drama legal de un pueblo pequeño que involucraba a una vieja familia militar y acusaciones de coacción patrimonial. El tipo de historia que los jubilados discuten tomando un café en los restaurantes de carretera. Yo odiaba la atención. Siempre lo había hecho. El servicio militar me curó de cualquier deseo de ser admirada públicamente. Porque una vez que has visto a soldados jóvenes recibir banderas dobladas en lugar de fiestas de jubilación, el reconocimiento empieza a sentirse muy pequeño. Aún así, entendía lo que estaba pasando. El nombre Carter tenía influencia en los círculos sociales de Virginia, y las familias ricas que se desmoronan en los tribunales tienden a atraer la curiosidad, especialmente cuando la viuda indefensa resulta ser una fiscal militar retirada. Esa mañana, Ana caminaba a mi lado hacia la sala del tribunal, llevando mi carpeta. «Todavía no puedo creer que nunca me hayas contado todo esto», dijo en voz baja. «Te conté lo suficiente, te dije que trabajaba en asuntos legales». Sonreí levemente. Técnicamente, eso no era una mentira. Ella se rió entre dientes. Luego su expresión se suavizó. «Papá lo sabía todo». Sí, y a él le parecía bien mantenerlo en privado. Lo prefería en privado. Frank solía bromear diciendo que mi carrera militar asustaba a sus amigos del golf, especialmente después de que tomaban demasiado bourbon en las parrilladas y empezaban a discutir de política. Una vez, hace años, uno de ellos preguntó qué tipo de derecho ejercía yo. Frank respondió con calma: «Del tipo en el que la gente va a la cárcel». El pobre hombre casi deja caer su hamburguesa. Incluso ahora, recordar eso me hizo sonreír. Ana me miró con atención. «¿Lo extrañas mucho hoy?» «Sí, algunos días el dolor se siente en silencio a tu lado. Otros días camina directamente detrás de tus costillas. Las salas de tribunal parecen despertarlo, porque Frank debería haber estado envejeciendo conmigo, en lugar de convertirse en evidencia en una disputa legal». Dentro de la sala, Evelyn parecía disminuida. Esa era la única palabra para describirlo. Más pequeña, no físicamente, sino espiritualmente. Su costoso traje todavía le quedaba perfecto. Sus perlas aún brillaban, pero la confianza la había abandonado. Richard también parecía exhausto. Al parecer, las grietas se estaban extendiendo por la familia más allá del tribunal. El dinero hace eso. Una vez que comienzan las peleas por la herencia, los viejos resentimientos salen arrastrándose de los lugares donde la gente los mantuvo ocultos durante décadas. El juez Bennett entró puntualmente a las 9:00. Todos se pusieron de pie. Los procedimientos comenzaron con las discusiones de acuerdo solicitadas, una vez más, por los abogados de Evelyn. Esta vez su tono sonaba urgente. «Señoría», comenzó el abogado de más edad con cuidado, «mi cliente desea explorar opciones de resolución con respecto a la propiedad del lago». El juez Bennett miró hacia mí. «¿Coronel Hayes?» Me puse de pie con calma. «No, señoría»,
Evelyn se volvió bruscamente hacia mí. ¿Qué quieres decir con no? La miré fijamente. Quiero decir que tu hijo ya resolvió este asunto antes de morir. Su rostro se endureció de inmediato. Todavía hay margen para un compromiso. No, dije en voz baja. No lo hay, porque esto ya nunca se había tratado de dinero. No realmente. Se trataba de la verdad. Y después de meses de ser pintada como una especie de oportunista manipuladora, necesitaba que la verdad se dijera claramente en público, no que se ocultara detrás de acuerdos y pactos privados. La gente mayor entiende eso mejor que los jóvenes. A veces, cuando llegas a cierta edad, la reputación se convierte en parte de tu legado. Y Evelyn intentó destruir el mío después de que enterré a mi esposo. La audiencia continuó con las solicitudes de testimonios finales. Los abogados de Evelyn evitaron las tácticas agresivas ahora. Demasiado peligroso. En su lugar, intentaron dar lástima. Presentaron a Evelyn como a una madre afligida, emocionalmente abrumada tras perder a su hijo. Parte de eso probablemente era verdad. El dolor de una pérdida a veces deforma a las personas en direcciones feas. Pero el dolor no justifica la crueldad. El juez Bennett finalmente me miró. Coronel Hayes, ¿le gustaría hacer una declaración final antes de que el tribunal dicte su fallo? Me levanté lentamente. La sala del tribunal se quedó en un silencio absoluto. Miré primero al juez, luego brevemente hacia Evelyn, después al piso de madera pulida que nos separaba, y de repente me di cuenta de algo sorprendente. Ya no estaba enojada. Cansada, triste, decepcionada, pero no enojada. Mi esposo pasó el último año de su vida sufriendo. Comencé a decir en voz baja. La sala permaneció en silencio. El cáncer te despoja de la dignidad pieza por pieza. La gente que no lo ha visto de cerca no entiende eso. Ana se limpiaba las lágrimas en silencio detrás de mí. Frank perdió peso, fuerza, el sueño, la independencia. Hice una pausa cuidadosa, pero nunca perdió la claridad. Evelyn miraba hacia el suelo ahora. Él sabía exactamente lo que quería. Paz, tranquilidad, pasar tiempo en el lago. La miré brevemente. Y libertad de las presiones. El abogado de mayor edad se removió incómodo en su asiento. Yo continué. La casa del lago nunca se trató de dinero para mí. Esa parte importaba profundamente. Frank reconstruyó ese muelle él mismo después del huracán Isabel. Le enseñó a pescar a nuestro nieto allí. Esparció las cenizas de su padre cerca de esos árboles. Tragué saliva con cuidado. Fue el último lugar donde mi esposo se sintió él mismo. Silencio absoluto. Incluso los reporteros dejaron de escribir. Entonces, dije aquello que había cargado en silencio durante meses. No pasé 32 años amando a un hombre solo para robarle después de que se debilitara. Evelyn cerró los ojos por primera vez desde que todo esto comenzó. Se veía avergonzada. Una vergüenza real, no orgullo herido, algo más profundo. El juez Bennett me dio las gracias en voz baja antes de revisar los documentos finales. La sala esperaba. A mi edad, esperar también se siente diferente. Te vuelves consciente de cuánto de la vida ocurre dentro de las pausas. Salas de espera de hospitales, funerarias, llamadas telefónicas después de la medianoche, salas de tribunal. Finalmente, el juez Bennett habló. Este tribunal encuentra evidencia abrumadora que respalda la validez de las intenciones del difunto respecto a su patrimonio. Los hombros de Evelyn cayeron ligeramente. La petición que impugna la propiedad del lago queda denegada en su totalidad. Ana estalló en un llanto suave detrás de mí. Richard se quedó mirando fijamente al frente. El juez Bennett continuó con firmeza. Además, el tribunal encuentra evidencia creíble de conducta coercitiva hacia el difunto durante periodos de vulnerabilidad médica. Evelyn parecía físicamente descompuesta ahora. El juez hizo una pausa. Su voz se afiló. Si bien este tribunal no iniciará una remisión penal inmediata en esta etapa, permítanme ser absolutamente claro. Lo que ocurrió aquí fue profundamente inapropiado. Nadie se movió. Entonces llegó la frase final. La propiedad permanece únicamente bajo el dominio de la coronel Margaret Hayes. Así, sin más, todo había terminado. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros se acercaron de inmediato.
Los ignoré. Ana me abrazó fuertemente cerca de las escaleras del juzgado mientras lloraba apoyada en mi hombro. ¿Ganaste?, susurró. No, dije en voz baja. Ganó tu padre. Al otro lado de la plaza, Evelyn estaba sola cerca de la acera mientras sus abogados caminaban hacia autos separados. Ningún familiar se reunió a su alrededor. Ningún amigo para consolarla, solo silencio. Por un momento, estuve a punto de seguir de largo. Pero entonces vi que le temblaban las manos, y, a pesar de todo, caminé hacia ella. Se sobresaltó cuando me detuve a su lado. Margaret. Su voz sonó más pequeña de lo que jamás la había escuchado. ¿Aún podrías denunciarme? Sí, ganarías, probablemente. Se quedó mirando el pavimento y luego, en voz baja, hizo la pregunta que nunca esperé. ¿Por qué me estás mostrando misericordia? Miré hacia el cielo nublado de Virginia durante un largo momento antes de responder. Porque después de décadas procesando a personas rotas, entendí algo que Evelyn nunca entendió. El castigo cambia el comportamiento, pero la misericordia revela el carácter. Ya perdiste lo único que importaba, dije tranquilamente. Luego, me di la vuelta y me alejé. 3 meses después del fallo del tribunal, la Casa del Lago finalmente se sentía tranquila otra vez. No vacía. Hay una diferencia. Lo vacío se siente abandonado, lo tranquilo se siente sanado. Me paré en el muelle una mañana de octubre, sosteniendo una taza de café, mientras la niebla flotaba sobre el lago Smith Mountain y las lentas olas plateadas. El aire olía a pinos y agua fría. A Frank le encantaban las mañanas así. Decía que el lago se veía honesto antes del amanecer. Sin botes, sin ruido, sin actuaciones, solo quietud. A mis 62 años, había empezado a apreciar la quietud más que la victoria. La batalla en los tribunales había terminado, pero algo sorprendente sucedió después. La gente empezó a tratarme de manera diferente. Vecinos que antes apenas saludaban con la mano, de repente querían conversar. Antiguos amigos de la familia Carter enviaron incómodas cartas de disculpa. Incluso extraños en el supermercado me reconocían de vez en cuando por las fotos de los periódicos. Coronel Hayes, es curioso cómo los títulos cambian rápidamente el comportamiento de la gente. Honestamente, me disgustaba la mayor parte de eso, porque yo no me había vuelto más fuerte después del juicio. Simplemente había dejado de esconderme. Ana me visitaba casi todos los fines de semana ahora, junto con mis 2 nietos. El juicio cambió algo entre nosotras. Durante años, ella solo me vio como mamá, confiable, silenciosa, predecible. Ahora, también me miraba con curiosidad. Una tarde de sábado, estábamos sentadas en el porche envolviendo adornos navideños anticipados, mientras los niños jugaban cerca de la orilla. ¿Sabes?, dijo Ana con cuidado. Creo que ahora lo entiendo. ¿Entender qué? ¿Por qué te mantuviste tan tranquila todos esos años? Sonreí levemente. No siempre estuve tranquila. Te veías tranquila. Eso es diferente. Los tribunales militares te enseñan disciplina, no intrepidez. La gente imagina a los fiscales militares como personas implacables que jamás tiemblan. La verdad es que la mayoría de nosotros temblábamos en privado, especialmente después de los casos difíciles. Todavía recuerdo las noches en el extranjero, sentada sola en alojamientos temporales, sin poder dormir tras las audiencias de sentencia que involucraban a soldados jóvenes que apenas pasaban la mayoría de edad. Algunos culpables, otros rotos, algunos ambas cosas. La gente de más de 60 años entiende esto mejor que los jóvenes. La vida se vuelve menos blanca y negra a medida que envejeces. Dejas de dividir a la humanidad en héroes y villanos. En su mayoría, solo encuentras a personas heridas que toman malas decisiones mientras cargan con un dolor que nunca aprendieron a manejar. Incluso Evelyn, especialmente Evelyn. Cerca de un mes después del juicio, ella llamó inesperadamente. Estuve a punto de no responder. Una parte de mí todavía quería mantener distancia. Pero la edad también te enseña otra lección. La amargura no resuelta pesa más que una conversación. Su voz sonaba frágil en el teléfono. No dramática, no manipuladora, solo cansada. «Margaret», dijo en voz baja, «¿podríamos hablar?»
Acepté reunirme con ella en un pequeño restaurante a mitad de camino entre Norfolk y el lago, el tipo de lugar que los estadounidenses mayores conocen bien. Tazas de café marrones, especiales de panqueques y meseras que llaman a todos cariño. Evelyn llegó 10 minutos tarde, vistiendo un abrigo gris sencillo en lugar de sus habituales prendas de diseñador. Por primera vez desde que la conocía, se veía ordinaria, y de alguna manera eso la hacía parecer más vieja. Nos sentamos frente a frente en silencio mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Finalmente, ella habló. Estuve enojada con Frank durante años. No dije nada. Él te elegía a ti por encima de esta familia cada vez. Ahí estaba. No era codicia, no realmente. Era miedo. Miedo disfrazado de control. A los padres ancianos, a veces les cuesta aceptar que sus hijos construyan vidas más allá de ellos. Algunos no manejan con gracia, otros no. Evelyn envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Cuando su voz se quebró ligeramente, continuó. Cuando él se enfermó, creo que entré en pánico. La miré con atención. Pensé que si controlaba el patrimonio, si controlaba la propiedad. Bajó la mirada. Quizá no lo perdería por completo. Por primera vez, vi a la madre en duelo debajo de la arrogancia. No justificaba lo que hizo, simplemente lo comprendía. Y comprender importa. No borra el daño, pero suaviza el odio. Yo también lo amaba, dije en voz baja. Las lágrimas llenaron sus ojos de inmediato. Ahora lo sé. Esa frase tuvo más peso que cualquier fallo de un tribunal. El invierno llegó lentamente ese año. Pasé más tiempo en la casa del lago restaurando cosas viejas que Frank nunca había terminado. Reparando barandillas flojas, repintando contraventanas, organizando el garaje que siempre prometía limpiar el próximo fin de semana. Es curioso cómo el duelo habita en los objetos cotidianos. Un sombrero de pesca, botas viejas, herramientas a medio usar. El amor deja huellas dactilares en todas partes. Una tarde, mi nieto Caleb encontró una vieja fotografía militar guardada en un cajón. «Abuela», preguntó emocionado, ¿esta de verdad eres tú? Me acerqué a mirar. La fotografía me mostraba a los 38 años, en uniforme de gala completo, al lado de un podio de un tribunal en el extranjero. Postura firme, cabello oscuro, ojos que ya habían visto demasiado. «Sí», respondí suavemente. «Te ves aterradora». Me reí con más ganas de lo que lo había hecho en meses. Bueno, a veces eso ayudaba. «Mamá dice que eras coronel. ¿Era como en las películas?» «No», dije de inmediato. «Nada parecido a las películas. Esa es otra cosa que te enseña la edad. La verdadera fuerza suele verse más silenciosa que en la televisión. El verdadero coraje a menudo se presenta cansado, y la verdadera integridad rara vez se anuncia a gritos». Unas semanas antes de Navidad, el juez Bennett me envió una nota escrita a mano. Corta, simple. Me felicitó por preservar tanto los deseos de mi esposo como mi propia dignidad durante el proceso. Luego escribió algo que se quedó grabado en mí. Algunas personas se pasan la vida entera persiguiendo la autoridad. Muy pocas aprenden cuándo llevarla en silencio. Leí esa frase 3 veces porque, en realidad, ese había sido mi camino todo el tiempo. No ocultar la debilidad, sino ocultar el agotamiento. Después del servicio militar, después de litigios difíciles, después de enterrar a Frank, ya no quería autoridad, quería paz. Pero la vida me recordó que la paz sin amor propio eventualmente se convierte en rendición. Y hay una diferencia muy importante. La Nochebuena llegó fría y despejada. Ana y los niños se quedaron a dormir en la casa del lago mientras la nieve cubría ligeramente el muelle. Después de la cena, Caleb se sentó a mi lado cerca de la chimenea, sosteniendo de nuevo aquella vieja fotografía militar. «Abuela, ¿eras realmente importante?» Los niños hacen preguntas peligrosas porque esperan respuestas honestas. Pensé cuidadosamente antes de hablar. Luego sonreí con dulzura. «Fui útil». Él lo meditó con seriedad y luego asintió, como si tuviera perfecto sentido. Quizá lo tenía. A mi edad, ser útil se siente mucho más significativo que ser importante. Más tarde esa noche, después de que todos se durmieron, salí al porche a solas. El lago reflejaba la luz de la luna en largas líneas plateadas.
El aire frío llenó mis pulmones, y por primera vez desde que Frank murió, el silencio ya no dolía. Consolaba. Me di cuenta entonces de que la batalla en el tribunal nunca había sido realmente por venganza. Se trataba de la memoria, de proteger al amor para que no fuera reescrito por la amargura. Y tal vez eso sea algo que valga la pena recordar a medida que envejecemos. La gente puede subestimar a las almas silenciosas. Pueden confundir la amabilidad con la debilidad. Pero la dignidad tiene una forma extraña de revelarse al final, usualmente cuando más importa. Y si esta historia significó algo para ti esta noche, tal vez compártela con alguien que también haya sido subestimado alguna vez. Tal vez deja un comentario sobre una persona silenciosa que resultó ser más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Y si disfrutas de las historias sobre resiliencia, justicia y segundas oportunidades más adelante en la vida, sería un honor para mí que te quedaras para la próxima.